En un mundo donde el tiempo se bifurca y los destinos se entrelazan, comienza la travesía del tiempo. Esta es la historia de Chrono Cross. En el tranquilo archipiélago de El Nido, donde las olas susurran secretos ancestrales, Serge vivía una vida apacible junto a su madre en la pintoresca aldea de Arni. Sus días transcurrían entre las rutinas cotidianas de un joven aprendiz de Radius, un acacia retirado, hasta que una noche fue visitado por un sueño extraño y perturbador que lo dejó con una sensación de inquietud que no podía explicar. Al amanecer, decidió buscar escamas de Komodo para su querida amiga Leena, adentrándose en los senderos familiares que conocía de memoria. Sin embargo, en su encuentro con Leena en la playa, una voz etérea y misteriosa comenzó a llamarlo desde algún lugar indefinido. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una fuerza sobrenatural lo envolvió como una corriente invisible, arrancándolo de la realidad que conocía y dejándolo inconsciente en las arenas de la playa Opasa. Cuando Serge despertó, el mundo que había conocido toda su vida se había transformado en algo irreconocible. Los colores parecían más apagados, las sombras más profundas, y lo más perturbador de todo, nadie en Arni parecía recordar su existencia. Leena, su amiga de la infancia, lo miró con ojos extraños y le reveló una verdad que heló su sangre. Serge murió hace años. Su tumba está en Cape Haul. Desesperado por entender esta imposible revelación, Serge se dirigió al cabo, donde efectivamente encontró una lápida con su propio nombre. Mientras contemplaba su supuesta tumba, apareció Kars, un guerrero imponente que intentó capturarlo por órdenes misteriosas. En ese momento crítico, una joven aventurera de cabello rubio y espíritu rebelde llamada Kid intervino con destreza letal. Sus ojos ardían con sed de venganza, y algo en su mirada sugería que había estado buscando exactamente este tipo de confrontación. Juntos, Serge y Kid emprendieron un viaje hacia Termina, buscando respuestas en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Allí descubrieron que su siguiente destino era la imponente mansión Viper, una fortaleza que guardaba secretos más profundos de lo que podían imaginar. Infiltrarse en la mansión Viper resultó ser una prueba de ingenio y valor. Después de superar múltiples desafíos y trampas, el grupo se encontró cara a cara con el profeta del tiempo, un anciano enigmático cuya presencia irradiaba sabiduría ancestral. Con voz serena pero cargada de gravedad, le reveló a Serge una verdad que cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. Se encontraba en una dimensión paralela, una línea temporal alternativa creada por un evento catastrófico del pasado. Dos realidades coexisten, explicó el profeta, separadas por una decisión que alteró el curso del destino mismo. Sin embargo, antes de que pudieran obtener más información, fueron atacados por Mercy, una niña cuyo poder desmentía su apariencia inocente. Tras una batalla intensa, lograron continuar su camino, solo para encontrarse con Harle, una misteriosa figura que inmediatamente estableció una tensa rivalidad con Kid. El grupo finalmente llegó hasta el general Viper, un hombre de honor acompañado por una figura siniestra, Lynx. En el momento en que Kid posó sus ojos sobre este ser felino, su rostro se transformó con una furia que parecía brotar de memorias enterradas en lo más profundo de su ser. Era como si reconociera a un enemigo mortal, aunque no pudiera explicar por qué. Con movimientos calculados, Lynx manipuló a Serge para que lo siguiera hasta un artefacto de poder incalculable, la lágrima de dragón, una reliquia sagrada dejada por los antiguos Dragonians. En un momento de tensión extrema, cuando el grupo se vio acorralado sin escapatoria, Kid tomó la desesperada decisión de usar a Riddle, la hija del general Viper, como rehén para forzar su huida. Pero Lynx había anticipado esta jugada. Con frialdad despiadada, envenenó a Kid con una sustancia letal y pronunció una acusación que resonó como una sentencia. Declaró a Serge como el asesino del tiempo, un título cuyo significado completo aún permanecía oculto. Gracias a la intervención de Korcha, un pescador valiente, el grupo logró escapar y llegar hasta un pueblo donde Kid sentiría las consecuencias del veneno de Lynx.
Guldove, la aldea que había preservado sus tradiciones ancestrales como un tesoro viviente. Direa, la sabia líder espiritual del lugar, no solo les ofreció refugio, sino también revelaciones cruciales sobre su pasado. Les explicó cómo su pueblo había sido manipulado para robar la lágrima de dragón, y les habló de los Dragonians y los dragones durmientes, seres cuyo poder había moldeado la historia del mundo. Las respuestas que buscan, les dijo Direa con solemnidad, pueden encontrarse en Fort Dragonia, pero antes deben tomar una decisión que definirá el curso de su destino. Se enfrentaron a la elección de salvar a Kid, aunque los caminos del destino, por diversos que fueran, parecían converger en su eventual salvación. Su búsqueda de pistas los llevó desde un radius distinto al que conocía Serge hasta Fargo, un pirata cuya reputación le precedía, y posteriormente se enfrentaron al barco fantasma de Lynx en una batalla que desafió las leyes de la realidad. El grupo vio la opción de regresar a la dimensión nativa de Serge para buscar la protección del dragón de agua. Como dijeron las chamanas de Guldove, estos dragones guiarían su camino, pero Serge, al estar de nuevo en su tranquilo mundo, tuvo la oportunidad de volver a su vida pacífica. Sin embargo, también sentía la curiosidad por el interés de Lynx en su persona y la conexión que logró con Kid en poco tiempo, como si estuvieran unidos por los lazos del destino. Decidió seguir el camino del destino. Fueron puestos a prueba por el dragón de fuego y detenidos por los Devas, guerreros élite del general Viper. Con una mezcla de preocupación y conocimiento profético, Harle advirtió a Serge sobre los peligros que aguardaban en su camino. A pesar de las advertencias, el grupo se adentró en Fort Dragonia, una fortaleza antigua donde cada piedra parecía susurrar secretos olvidados. Allí descubrieron que Lynx había prometido al general Viper que encontrarían una defensa capaz de contrarrestar el poder creciente de Porre, una nación que tenía contemplado dominar el archipiélago. Sin embargo, en un acto de traición que reveló su verdadera naturaleza, Lynx se volvió contra Viper y enfrentó nuevamente a Serge. Esta vez, la confrontación tuvo consecuencias devastadoras. Utilizando el poder de la lágrima de dragón, Lynx logró su objetivo más siniestro, intercambiar cuerpos con Serge, el motivo que lo llevaba por toda la travesía, un título que implicaba un poder más allá de la comprensión mortal. Serge, ahora prisionero en el cuerpo de Lynx, observó impotente cómo el impostor apuñalaba a Kid, llevándola al borde de la muerte y convirtiendo en realidad la pesadilla que había tenido al inicio de su viaje. Comprendiendo que matar a Serge podría traer consecuencias imprevistas con entidades cósmicas, Lynx utilizó su poder recién adquirido para exiliar a Serge a una dimensión desconocida, alejándolo de todo lo que había conocido. En este lugar extraño y desolado, Serge conoció a Sprig, una anciana perteneciente a los Mystics, cuya sabiduría había sido forjada por siglos de experiencia. También se reencontró con Harle, quien aparentemente había sido desechada por Lynx tras cumplir su propósito. Juntos, lograron regresar a Homeworld, el mundo original de Serge, aunque el recibimiento fue cualquier cosa menos cálido. Los habitantes de Arni lo veían con terror, reconociendo en él la forma de un demi-humano. Al descubrir que ya no podía usar el portal de la playa Opasa, Serge buscó desesperadamente a su madre, quien le contó la historia de la noche en que fue herido siendo niño, cuando su padre Basuki y el padre de Leena, Miguel, entraron al mar del Edén durante una extraña tormenta, un evento que ahora parecía tener una importancia cósmica que había cambiado sus tranquilas vidas. Radius, el guerrero retirado, confirmó que a pesar de su apariencia externa, Serge seguía siendo el mismo en esencia, y decidió ayudarlo en su búsqueda. Serge comprendió que su dimensión hogar no era en absoluto un remanso de paz. Termina estaba bajo el control de Porre, una nación militarizada del continente de Senan. El general Viper y sus hombres habían desaparecido al unirse con Lynx. La mansión Viper estaba destruida. En busca de respuestas, el grupo exploró sus ruinas y conoció a Norris, un sargento noble de Porre que empezaba a cuestionar las acciones despiadadas de su nación. Su conflicto interno reflejaba el desgarro del mundo.
Su siguiente destino era el temido Mar Muerto, que una vez fue el Mar del Edén que Lynx mencionó, un lugar del cual, según las leyendas, nadie había regresado jamás. Se creía que los sabios de Marbule, la isla de los demi-humanos, poseían conocimientos ancestrales sobre los dragonianos y su misteriosa conexión con este mar maldito. En Marbule, el grupo se sumergió en la trágica historia de los demi-humanos y su doloroso exilio. Su búsqueda los llevó hasta el barco casino de Fargo, quien una vez había sido un defensor valiente de los demi-humanos, pero ahora se había convertido en alguien que se lucraba de su sufrimiento. En sus aventuras en el barco, gracias a los aliados que encontraron en el lugar que querían un futuro mejor, después de desenmascarar sus engaños, lograron confrontar su caída moral. Fargo los ayudó a encontrar al sabio de Marbule, quien les entregó la reliquia dragoniana del cangrejo violinista. A pesar de la desilusión, el sabio vio en ellos y en el hijo de Fargo una pequeña esperanza de cambio para las relaciones entre humanos y demi-humanos. Con la reliquia en su poder, el grupo finalmente logró ingresar al Mar Muerto, pero inmediatamente se encontraron con la presencia malévola de la Masamune, cuya influencia corruptora había creado una atmósfera de negatividad tan densa que era casi impenetrable. Radius, comprendiendo la magnitud del peligro, sugirió que necesitaban la legendaria espada Einlancer para contrarrestar este poder. Para liberarla, viajaron a la siniestra isla de los condenados, donde enfrentaron el alma atormentada de Garay, un guerrero cuyo dolor por ser traicionado por Radius trascendía la muerte. Al derrotarlo en combate, Radius juró solemnemente darle el descanso eterno que merecía, obteniendo así la espada sagrada. Dentro del Mar Muerto, un lugar congelado en el tiempo que parecía sacado de una pesadilla distópica, descubrieron información fragmentaria sobre Lavos, el destructor de mundos. Se encontraron con las almas diluidas de los dragones de Acacia, traicionados por Lynx en busca de más poder, que habían sido corrompidos por fuerzas incomprensibles. Finalmente, llegaron a una versión futura y desolada de la Plaza Lene, donde encontraron a Miguel, el padre de Leena, transformado por el destino en el guardián melancólico de la Frozen Flamme. Con una mezcla de tristeza y resignación, Miguel habló sobre Fate, la diosa del destino, explicando el papel crucial de Fate en los eventos que se desarrollaban, revelando que Serge era más que un simple participante. Era una pieza clave en un juego cósmico cuyas reglas apenas comenzaban a comprender. Tras un combate que fue tanto físico como emocional, Serge logró derrotar a Miguel, quien aceptó su destino con dignidad. Sin embargo, Fate, temiendo la creciente influencia de Serge, tomó la decisión drástica de destruir completamente el Mar Muerto, borrándolo de la existencia como si nunca hubiera existido. En el último momento, cuando la aniquilación parecía inevitable, el majestuoso dragón del cielo rescató al grupo, interviniendo en el plan de Lynx, que el grupo fuera destruido por la diosa del destino, e informándoles que necesitaban obtener la bendición de todos los dragones para enfrentar a Fate y tener alguna esperanza de victoria. De vuelta en Another World, encontraron que Porre había consolidado su dominio tiránico sobre la región. Kars, ahora un hombre marcado por la derrota, les contó cómo la caída de Viper en Fort Dragonia había permitido que Porre se apoderara del lugar, y les entregó los fragmentos restantes de la lágrima de dragón. Con la ayuda de Norris, quien había decidido definitivamente desafiar a sus superiores, lograron rescatar a Riddle de la cautividad de Porre. El corazón de Serge se llenó de esperanza al escuchar nuevamente la voz de Kid, aunque pronto descubrió que ella estaba bajo el control mental de Lynx. Trabajando juntos, persuadieron a Fargo para que cooperara con los dragones de Acacia y apoyara la causa de los demi-humanos. En una confrontación surrealista entre dos versiones de Fargo, el pirata honorable y el tramposo corrupto, ambos aspectos de su personalidad finalmente entraron en razón. Su hijo Nicky, líder de la resistencia, logró liberar Marbule de la pesadilla eterna que la había consumido. Sin embargo, la victoria tuvo un precio emocional. Harle, abrumada por la tristeza de su destino inevitable, abandonó al grupo para siempre,
dejando un vacío que ninguno de ellos podría llenar completamente. Después de la partida de Harle, Serge continuó su ardua búsqueda para obtener la bendición de los dragones elementales, un proceso que requería no solo valor sino también una comprensión profunda de las fuerzas primordiales que gobernaban el mundo. Esta bendición le permitiría finalmente cruzar el portal hacia la desconocida fortaleza de Lynx. Luego de lidiar con el control de Porre, en Guldove del mundo de Serge, el grupo se encontró con Steena, la chamana del lugar. Reconociendo el poder que ahora poseía, le entregó la lágrima de dragón de Homeworld, un artefacto cuya importancia trascendía su apariencia física. Utilizando la biotecnología avanzada de Fort Dragonia, Serge se preparó para otro enfrentamiento con Lynx, quien hizo un último intento desesperado por detenerlo. El grupo pudo derrotar a Lynx, quien se fue tranquilo y confiado. Serge finalmente logró utilizar los artefactos dragonianos para recuperar su cuerpo original. El alivio de volver a ser el mismo fue inmensurable, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. Ahora, con el apoyo de Viper, los Devas y los guerreros más valientes de El Nido, el grupo estaba preparado para la incursión final en el refugio de Lynx, y quizás de la diosa del destino. A través de los restos espectrales del Mar Muerto, lograron acceder al origen del Mar del Edén y desbloquear la entrada a Chronopolis, una instalación de investigación tan avanzada que parecía sacada de un futuro distante, algo diferente a lo que esperaban encontrar. Allí, Fate había registrado meticulosamente no solo la historia de la humanidad, sino también su evolución y todas las posibles ramificaciones de su desarrollo futuro. Sin embargo, lo que descubrieron en esos archivos solo generó más preguntas que respuestas. Finalmente, se encontraron con Lynx una vez más, quien reveló su verdadera identidad como la personificación física de Fate. La supuesta diosa del destino era una inteligencia artificial que había desarrollado conciencia propia y ambiciones que trascendían su programación original. Convencido de su inevitable victoria, Lynx destruyó el sistema Prometeo, que en sus últimos momentos se despidió de Serge con palabras cargadas de significado, asegurándole que era parte de un plan mucho más grande de lo que podía imaginar. Fate entonces mostró su verdadera forma, una manifestación de poder tecnológico que desafiaba la comprensión, pero fue finalmente derrotado por el Grupo Unido, liberando así al continente del dominio opresivo de Fate y la influencia corruptora de la Frozen Flamme. Kid, quien había estado bajo el engaño del falso Serge, despertó de su confusión mental y finalmente comprendió la compleja enemistad entre Fate y los dragones elementales. Estos seres primordiales, al detectar la destrucción de Fate, se reunieron una vez más en una convergencia que había sido planificada desde el principio de los tiempos de El Nido. Harle reapareció por última vez, robando la Frozen Flamme con la tristeza de un adiós definitivo, y dejando a Kid en un estado de coma profundo. Se reveló que Harle había sido la pieza final del plan maestro de los dragones, y junto con la reliquia, se fusionó con ellos en un ritual que dio lugar al renacimiento de una máquina biológica conocida como el dios dragón Reptite. Con la caída de Fate, este ser despertó Dinopolis, transformándolo en la imponente Terra Tower, una estructura que se alzaba como un monumento a la venganza y una advertencia de que los días de la humanidad estaban contados. El grupo se vio obligado a reflexionar sobre cómo habían sido manipulados por los dragones elementales para lograr sus objetivos milenarios. Comprendieron que Fate, a pesar del retorcido razonamiento, era el protector y controlador de todos los humanos del continente, que había perdido el control de la Frozen Flamme, por culpa de Serge cuando pequeño en aquella tormenta del pasado que cambió la historia. También que los dragones seguían un patrón implacable de destrucción contra cualquier forma de vida que no evolucionara en perfecta armonía con el planeta. Llevaban años planeando la caída de Fate, su principal némesis, el cual bloqueaba su poder. En su camino hacia la confrontación final, se encontraron con Darío, el líder de los Devas que se presumía muerto durante una misión con Kars. Darío permanecía bajo el control mental de la Masamune corrupta.
Tras una batalla intensa, Masa y Mune despertaron de su largo letargo y purificaron la espada legendaria, transfiriendo todo su poder acumulado al arma de Serge. Con la ayuda de la Masamune restaurada, lograron viajar al pasado y descubrir una verdad que redefinió toda su comprensión. Vieron el sufrimiento de Kid en el pasado a causa de Lynx, y que Serge había sido el misterioso joven que había salvado a Kid de su presunta muerte a causa del desastre, creando una paradoja temporal que había dado forma a todo su destino. Con Kid de regreso en el equipo, restaurada tanto físicamente como en espíritu, el grupo se dirigió a la imponente Terra Tower. Gracias a Starkey, un extraterrestre que había escapado de un planeta presumiblemente destruido por Lavos, lograron hacer volar el barco guldoviano hasta la torre, una hazaña que desafió tanto las leyes de la física como las expectativas. Después de superar los múltiples desafíos que guardaba la torre, se encontraron nuevamente con el profeta, quien ahora se presentaba como Baltasar, el sabio cuyo conocimiento abarcaba múltiples líneas temporales. Este les reveló que Terra Tower provenía de una dimensión alternativa donde los reptiles de Asala habían dominado el mundo completamente, creando una civilización basada en principios fundamentalmente diferentes a los humanos. Baltasar explicó cómo ambos bastiones, Cronopolis y Dinopolis, habían sido traídos de diferentes eras con un plan común que trascendía las ambiciones individuales. Les reveló la historia completa de la guerra dimensional, un conflicto que se había extendido a través del tiempo y el espacio, y cómo los dragones habían sido inicialmente derrotados por Fate en una batalla que había definido el destino de múltiples realidades, provocando el odio absoluto de los dragones a Fate y la humanidad. Después de superar los últimos y más desafiantes obstáculos de la torre, llegaron hasta la Frozen Flame y se enfrentaron al dios dragón, quien se encontraba en las etapas finales de su plan para erradicar completamente a la humanidad. En una batalla épica que combinó todo lo que habían aprendido y todos los poderes que habían adquirido, el grupo logró derrotar a esta entidad primordial. Sin embargo, la victoria fue efímera. El dios dragón fue absorbido por la Frozen Flame, fusionándose con el devorador del tiempo y dotándolo de poder elemental dragoniano. Baltasar, con una expresión de gravedad absoluta, explicó que cuando el dios dragón fue derrotado por Fate se convirtió en marioneta de otro ser. Les explicó que el devorador del tiempo era la verdadera amenaza que debían vencer, un ser destinado a borrar no solo el espacio-tiempo sino la vida misma en todas sus formas. Reveló que el devorador del tiempo era, en realidad, Lavos fusionado con una conciencia propia que había desarrollado a lo largo de eones de existencia. Creyendo que había llegado el momento decisivo predicho por las profecías, Baltasar les entregó el huevo del tiempo, el mismo artefacto que había ayudado a los viajeros del tiempo en sus aventuras pasadas, conectando así todas las líneas temporales en una sola narrativa. Serge, utilizando los fragmentos restantes de las lágrimas de dragón de ambas realidades, logró forjar el Chrono Cross, un tesoro dragoniano que otorgaba el poder de corregir eventos que habían alterado la evolución natural del planeta. Esta reliquia representaba la culminación de todo su viaje y la esperanza de restaurar el equilibrio cósmico. Preparados para la batalla final que determinaría el destino de toda la existencia, los viajeros dimensionales se encontraron con los susurros del tiempo, entidades cósmicas que les revelaron la verdad más dolorosa de todas. Eschala, la princesa de un extinto reino del pasado, estaba fusionada con Lavos en una unión que había creado una tortura eterna. Les explicaron que Kid era, en realidad, un clon de Eschala encontrado y criado por Lucca, aunque Kid se negaba a aceptar esta revelación que cuestionaba su identidad fundamental. También descubrieron que Baltasar había orquestado todo el conflicto para llevar a Serge hasta el Chrono Cross, posiblemente influenciado por el poder corruptor de la Frozen Flame, de la misma manera que habían sido afectados Fate, la reina Sil y el dios dragón. Su plan, conocido como el Proyecto Kid, había sido un acto maquiavélico pero necesario para salvar toda la existencia. En un momento de revelación final, le contaron a Serge que su desaparecido padre había sido utilizado por Fate como base para crear a Lynx,
añadiendo una dimensión personal devastadora a toda la conspiración. En otra arista de la misma verdad, Baltasar, al descubrir esa versión fusionada de Lavos en el futuro, planeó traer biotecnología reptite de otra realidad, provocando el choque contra Cronopolis. Creó a Fate para contrarrestar aquel poder y modelar el archipiélago. Esperó al elegido que conectaría con Eschala en la tormenta magnética, la pérdida de control de Fate, la destrucción mental del padre de Serge en Lynx, la intervención de los dragones a través de Harley. Todo fue parte de un plan, necesario para evitar la catástrofe. Utilizando el huevo del tiempo como llave dimensional, el grupo viajó más allá del tiempo y el espacio, trascendiendo las limitaciones de la realidad física para llegar a un lugar donde las leyes convencionales no tenían significado. Allí, lograron liberar a Eschala de su infinita tortura utilizando el poder del Chrono Cross, rompiendo las cadenas que la habían atado a Lavos durante milenios. En un acto de gratitud que abarcó toda la existencia, Eschala utilizó la reliquia para unificar las dimensiones fracturadas y borrar los recuerdos traumáticos provocados por el Proyecto Kid, restaurando la paz que había sido perdida. Serge regresó a Arni sin saber qué había ocurrido, encontrándose confundido con las 3 escamas de Komodo que había recolectado para Leena en sus manos, exactamente como había comenzado todo. Serge continuó su vida tranquila sin recordar los eventos extraordinarios que habían dado forma al destino mismo, viviendo en la paz que su sacrificio había hecho posible. Mientras tanto, en los pliegues dimensionales que existían entre realidades, Kid viajaba a través del tiempo y el espacio como Baltasar lo había planeado, llevando consigo la promesa eterna de volver a ver a Serge algún día, cuando el cosmos permitiera que sus caminos se cruzaran nuevamente. Y así, con Kid emprendiendo un viaje eterno a través del tiempo y los mundos en busca de Serge, y con Eschala, al fin, liberada de aquella prisión de dolor y soledad donde el tiempo ya no tenía sentido, culmina la historia de Chrono Cross, una historia envuelta en enigmas, cargada de símbolos, silencios y decisiones imposibles, una obra que desafió las reglas tradicionales de la narrativa, que no temió perderse en sus propias paradojas con tal de hablar del alma, del destino y del olvido. Quizás no fue contada como debía ser, quizás dejó hilos sueltos, caminos que no conducen a respuestas claras. Y sin embargo, en su rareza, en su atrevimiento, Chrono Cross se ganó algo más valioso que la comprensión, el cariño profundo de aquellos que sintieron su llamado, porque más allá de sus virtudes y contradicciones, más allá de sus giros de tuerca y misterios sin resolver, esta historia conectó con el corazón de muchos. Nos habló de la pérdida, de la dualidad de la existencia, de lo que significa elegir entre lo que fue, lo que es y lo que nunca será. Y aunque el telón haya caído, aunque el mundo haya seguido su curso, el eco de esta historia aún resuena, suave pero constante, en algún rincón del mar del Edén, como una melodía olvidada, esperando, tal vez, a ser recordada.